A diferencia de DC, el universo Marvel se ha mantenido en la misma continuidad desde el principio, sin experimentar reinicios completos. Por lo tanto, suele ser muy difícil mantener a sus personajes frescos. Sin embargo, una de las muchas formas en que la Casa de las Ideas lucha contra el estancamiento es renovando el aspecto de sus personajes más icónicos. Marvel ha tenido éxito con esta idea, introduciendo looks icónicos como el traje negro de Spider-Man y eliminando el amarillo del traje de Daredevil para producir una apariencia más infernal. Pero la compañía también ha producido muchos fracasos a lo largo de los años, algunos fracasos más evidentes que otros. En este video enlistamos a 10 de los peores rediseños vistos en Marvel Comics hasta el día de hoy. Número 1. No Man. La idea de que el Capitán América pierda la fe en su nación ha sido explorada repetidamente en varias películas y otros medios. Curiosamente, la disolución del Capitán América rara vez ha estado acompañada de un traje que le quite sus lazos estadounidenses superficiales, excepto cuando el Hombre de las Estrellas se convirtió en nómada. Tras el descubrimiento de que un funcionario gubernamental de alto rango formaba parte de una oscura organización terrorista, el Capitán América renunció a su título y se convirtió en nómada. El traje de nómada era extremadamente aburrido, luciendo un traje de spandex genérico, con un escote en V bastante feo, y una capa de color amarillo brillante. El MCU adaptó libremente esta historia en Avengers Infinity War, y su interpretación del traje fue un concepto mucho mejor. El Cap de esta continuidad mantuvo su traje azul con las barras y estrellas arrancadas. Número 2. Thor de Saul Buscema. Como dios nórdico del trueno y noble guerrero, no es ningún secreto que Thor suele llevar una pesada armadura de metal con varios diseños que encantan a los fans. Su diseño original, obra de Jack Kirby, combinaba un casco de metal y plaquetas con medias azules. Su diseño moderno, obra de Nick Klein, le daba unas botas gruesas y pesadas y una runa nórdica en el pecho. Y el diseño de Saul Buscema de 1987 fue notable por otras razones. Después de una batalla con Hela en la que los huesos de Thor se volvieron sumamente frágiles, el dios del trueno necesitaba algo que lo mantuviera unido en una pelea, y lo hizo poniéndose una armadura de batalla de color azul y amarillo brillante. Los fanáticos a menudo han criticado este diseño por sus colores llamativos, su extraño antifaz y sus bordes cómicamente enormes alrededor de la parte superior de las botas. Afortunadamente, el artista de Thor en ese momento, Saul Buscema, pudo rescatar parte del diseño extraño a través de sus paneles creativos, secuencias ágiles y acción dinámica. Número 3. Ultimate Thanos. Uno de los villanos más icónicos de Marvel es sin duda Thanos, el principal antagonista de la saga del infinito del MCU. El diseño icónico de Thanos, que debutó en un número de Iron Man, llamó la atención de los lectores y su fanatismo finalmente llevó al Titán Loco a ser el antagonista principal en la saga de El Guantelete Infinito. Parte del diseño icónico antes mencionado que hace que Thanos sea tan único y llamativo es su piel violeta brillante y la armadura dorada del Titán Loco. Sin embargo, cuando llegó el momento de incluir a Thanos en el universo Ultimate, fue despojado de estos elementos para adoptar una piel de tono gris pálido y un traje de licra. Este diseño era aburrido y no es de extrañar que esta versión de Thanos haya abandonado rápidamente la mente de los fanáticos después de su muerte en Ultimate Fantastic Four número 53. Número 4. Bestia de X-Factor. El equipo de X-Factor ha tenido innumerables interacciones desde su primera aparición en X-Factor número 1 de 1985, aunque su equipo original es uno de los más emblemáticos. La primera alineación de X-Factor reunió a los 5 X-Men originales: Cíclope, Jean Grey, Iceman, Ángel y Bestia con nuevos diseños. En X-Factor número 2, Bestia recibió una cura mutante que alteró su característico diseño azul y le devolvió su forma más humana. Marvel decidió vestirlo con un traje de licra rojo bastante insulso, y este fue el diseño de Hank por los 2 años siguientes. Una clara degradación del aspecto llamativo, genial y, lo más importante, abiertamente mutante, que había lucido durante aproximadamente una década hasta ese entonces. El cambio también afectó su inteligencia, lo que lo llevó a una crisis de identidad. Número 5. Threats and Menace Suite. En la etapa de Nick Spencer en Amazing Spider-Man, el héroe se encontró con Threats y Menaces, un sitio de noticias sensacionalista que le dio una oferta de trabajo. A cambio de una compensación, Spider-Man tiene que ponerse un traje nuevo y llamativo que transmite en vivo sus actividades heroicas. El problema es que el traje se veía bastante mal. El diseño presentaba una base blanca con paneles grises con azules y accesorios de color naranja brillante que formaban sus ojos, costuras y logotipo. Lo peor fue que Marvel promocionó dicho arco como si se tratara de un nuevo diseño duradero para el personaje, pero este apenas sí duró un par de números. Número 6. Ultimate Giant Man.
Si bien hay mucho que decir sobre la trágica y legendaria historia de Hank Pym, una mancha particular en el legado del personaje es Ultimates, una miniserie que se originó en la mente de Mark Millar. Ultimates tenía como objetivo situar a los Vengadores en una América cargada de política en la década de 2000, al hacer que varios héroes fueran versiones peores y exageradas de sí mismos. Giant Man sufrió lo peor por esto, convirtiéndose en una versión casi cómicamente peor de su contraparte 616. Esto incluye su nuevo vestuario. Hank cambió su traje rojo y azul por un casco insectoide plateado con uno marrón de goma y cuero, lo que lo hacía parecer más a Cracked Man que a Ant-Man. Número 7. La armadura de Daredevil. No muchos héroes tienen catálogos extensos de historias legendarias como Daredevil, y muy pocas historias protagonizadas por el hombre sin miedo han sido tan detestadas. Es decir, muy pocas, excepto la controvertida era de D.J. Chichester, que trajo consigo una lección que aún confunde a algunos fanáticos: la armadura negra de Daredevil. Después de que Matt sufriera una crisis de identidad extrema y un colapso mental, Daredevil adoptó un nuevo aspecto. La armadura negra con estilo de los años 90 y revestimiento plateado combinaba perfectamente con la personalidad de Matt en esa época: brusco, mezquino, nervioso y en general detestado por los fans. Afortunadamente, Daredevil recuperó rápidamente su licra roja, justo a tiempo para que su vida volviera a ser tan terrible como suele ser. Número 8. Savage Wolverine. Luego de que Magneto le arrancara el adamantium de su cuerpo, Logan intentó regresar a su estado anterior mediante varios experimentos. Uno de ellos causó que su factor de curación se saliera de control, dándole un aspecto y actitud mucho más salvaje. Su estructura ósea se transformó, remodelando su rostro para que pareciera más animal y ciertamente más feo. El diseño no fue del agrado de los fans en general, por lo que fue devuelto a su estado anterior poco después de los sucesos de Onslaught. Curiosamente, este diseño se ha vuelto icónico con el paso de los años por lo inusual que es. Número 9. La armadura de Sandman. Para un personaje como Sandman, uno pensaría que la durabilidad no es un gran problema, ya que está hecho de arena que en realidad no puede lastimarse ni sufrir daño. Hay una razón por la que se ha quedado con su cómodo suéter verde durante tantos años. Sin embargo, Flint no estaría tan de acuerdo, ya que en un número de Spider-Man, Sandman se colocó una armadura verde. Después de una fuga de prisión con el mago, los Cuatro Fantásticos encerraron a Sandman en uno de los laboratorios de Reed, donde encontró un montón de equipo viejo que transformó en una armadura. En uno de los raros errores de Jack Kirby como diseñador de personajes, la armadura verde presentaba características extrañas, como un cinturón de herramientas en un personaje sin dispositivos, un mohawk invertido y hombreras gigantes. Debo recordarles que ninguno de estos elementos es necesario en un personaje con los poderes de Sandman. Número 10. El traje de Paul Ryan. No es ningún secreto que las superheroínas no suelen tener los trajes más modestos. Desde los trajes de licra que los críticos suelen describir como sellados al vacío o incluso pintados, hasta los atuendos diminutos con poca protección, las heroínas han tenido que lidiar con su apariencia, y Susan Storm de los Cuatro Fantásticos la ha tenido más difícil que la mayoría. Con un esfuerzo por modernizar y empoderar a Sue, el escritor Tom DeFalco trabajó con el artista Paul Ryan para darle a la mujer invisible una apariencia más empoderada, pero resultó en todo lo contrario. El nuevo traje de Sue no tenía mangas, llevaba guantes hasta el codo, botas hasta el muslo y, lo más infame, una ventana en forma de 4 en el pecho, una elección de diseño que rivalizaba con la de Power Girl. Estos eran los componentes de esta supuesta modernización escandalosa y absolutamente fea del traje de Sue. Afortunadamente, este atuendo desapareció tan rápido como se presentó y se intentó justificar su look, revelando que Susan había sido controlada por la entidad demoníaca Malice, quien la obligó a usar este traje. Número 11. El exoesqueleto del Capitán América. A mediados de los 90, Iron Man le dio al Capitán América un traje blindado completamente nuevo después de sufrir una enfermedad relacionada con el suero del supersoldado que lo dejó completamente paralizado. En un sentido práctico, el traje le permitió a Steve Rogers continuar actuando como el Capitán América a pesar de no poder moverse físicamente sin él. También presentaba una serie de mejoras, incluidos guantes magnéticos, mini cohetes y un rayo láser no letal. Desde un punto de vista puramente útil, no era necesariamente algo malo. El problema era el diseño. La nueva armadura era mitad Iron Man, mitad Capitán América. Era voluminosa y fea y presentaba uno de los peores cascos del Capitán América, especialmente la raya que cubría su nariz. Las alas parecían banderas de minigolf, el color no estaba lo suficientemente distribuido y el volumen lo hacía parecer enorme sin emociones. Comparado con su traje clásico, este era un desastre. Si bien duró poco, volvería en el evento Axis del 2014, donde sería destruido para siempre. Número 12. Thor de los 90s.
El rediseño de Thor de los 90 es un ejemplo perfecto de tomar algo simple que funciona y llevarlo al extremo, para convertir un aspecto clásico en una monstruosidad al hacerlo demasiado recargado. Le dio a Thor un aspecto más oscuro al mismo tiempo que tenía tantas piezas innecesarias, incluida una placa de entrepierna, hombreras, cinturones aleatorios atados a sus extremidades y cabello tan largo que desafiaba la explicación. El traje y el rediseño ejemplificaron los trajes grandilocuentes y ridículos que prevalecieron en la época y que han envejecido innecesariamente mal con el tiempo. Sin embargo, logró colarse en el crossover de Marvel vs. DC. Número 13. Sprite. En la década de 1980, Kitty Pryde fue nombrada miembro de tiempo completo de los X-Men. Para celebrar el logro, Kitty creó su propio traje para que fuera acorde con su nuevo nombre en clave, Sprite. Ella revela que encontró el uniforme anterior torpe y decidió darle algunas mejoras. Lo que Kitty creó era feo. Debutando en Uncanny X-Men número 159, Kitty está orgullosa de mostrar su traje al Profesor X y a sus compañeros de equipo. El look es un desastre multicolor, con calentadores largos, un mono dorado, una máscara al estilo de Jean Grey, y para capturar el espíritu de la época incluso tenía patines. El traje de Kitty Pryde es el caso raro en el que un traje terrible fue diseñado intencionalmente para ser así. Después de todo, Kitty era joven, ingenua y estaba muy emocionada de unirse a los X-Men como miembro de tiempo completo. Quería causar sensación con sus nuevos compañeros de equipo y diseñó un traje que un adolescente en ese momento probablemente pensaría que estaba de moda. Si bien Kitty ha usado varios trajes extraños a lo largo de los años, nada superará el colorido desastre de los 80 que creó con orgullo. En Wolverine First Class número 12, Kitty incluso quemó el traje después de que se destrozara en una pelea con Magneto. De todos modos, es comprensible por qué este aspecto nunca resistió la prueba del tiempo en Marvel Comics. Número 14. Strike Force Suite. A lo largo de los años, ha habido varios héroes que se han hecho llamar Spider-Woman, aunque la primera fue Jessica Drew. Llevó su icónico traje durante años antes de cambiarlo por uno nuevo y vistoso rediseño que Marvel le dio al personaje para darle un nuevo toque. Spider-Woman finalmente volvió a su traje original, aunque adoptó un nuevo aspecto cuando se unió al equipo encubierto Strike Force. Desafortunadamente, este aspecto perdió mucho de lo que definía al personaje, y en cambio intentó mezclar su traje con el aspecto de Spider-Man. El nuevo traje de Spider-Woman era elegante, pero no logró mantener las cualidades únicas del personaje. Cuando se anunció que Jess retomaría su traje clásico, la editorial prometió que el traje negro regresaría eventualmente, pero ya han pasado casi 2 años y este sigue sin volver. Número 15. Doctor Strange de los 90s. Los años 90 fueron una época interesante para muchos personajes de cómics y Doctor Strange atravesó muchos cambios. Perdió su título de hechicero supremo y creó un agente mágico conocido como Strange para que lo reemplazara mientras buscaba nuevas fuentes para potenciar su magia y recuperar su título. Stephen Strange regresó con un nuevo look moderno que abandonó casi todo lo familiar del personaje. Se dejó crecer el pelo, se afectó el vello facial y usó gafas de sol redondas y un traje negro cósmico. Su icónica capa era el único aspecto reconocible de su efímera apariencia y pronto volvió a lo básico. Número 16. The Crossing Wasp. Janet Van Dyne era diseñadora de modas en su identidad civil, lo que significa que tiene un armario lleno de disfraces de Wasp que renueva con frecuencia. Los distintos periodos de Wasp con los Vengadores incluyeron algunos disfraces nuevos, aunque el peor sin duda llegó en los años 90, como tantos otros rediseños malos. Cuando Iron Man se volvió contra los Vengadores durante la historia The Crossing, Wasp resultó gravemente herida en la batalla. Hank Pym intentó curarla volviéndola a exponer al mismo proceso que inicialmente le dio sus habilidades. Funcionó, pero Wasp mutó aún más en una versión insectoide de su homónimo. Número 17. Armadura Atlante de Namor. El Rey de los Mares de Marvel ha tenido un gran éxito en su aspecto clásico, aunque se le han añadido armaduras con éxito varias veces a lo largo de los años. Desafortunadamente, el rediseño de la armadura de Namor en los años 90 no mejoró el aspecto del personaje y sufrió las tendencias sobresaturadas de la época. El Rey Oscuro Sumaket levantó a sus muertos imperdonables para apoderarse de Atlantis, matando a Namor en batalla. Poseidón, o Padre Neptuno como lo conocían los atlantes, resucitó a Namor y le dio una armadura atlante dorada para luchar contra Sumaket. El pelo largo y salvaje de Namor, combinando con la armadura dorada y el traje negro, intentaron darle al submarinero un nuevo toque, pero el diseño se pasó un poco de la raya. Perdió la armadura poco después de la historia y los fanáticos rápidamente se olvidaron de su atrevido look de los 90. Número 18. El nuevo traje de Hawkeye. Cuando Hawkeye se unió a los Vengadores, llevaba el traje morado y la máscara que se han convertido en el aspecto icónico del héroe. Clint Barton utilizó algunas identidades disfrazadas a lo largo de los años, pero casi siempre volvió a su papel y disfraz de Hawkeye. Cuando volvió al papel de Hawkeye, después de pasar un tiempo como el Goliath que cambiaba de tamaño,
Clint optó por una versión simplificada de su traje morado. Llevaba una fina cinta para la cabeza morada en lugar de una máscara, su túnica presentaba un pecho abierto, una falda extendida y tomó la audaz decisión de no usar pantalones. Afortunadamente, Hawkeye pronto volvería a su traje clásico. Número 19. El traje morado de Magneto. Aunque Magneto es más conocido como uno de los mayores villanos de los X-Men, recientemente se ha aliado con ellos para mejorar la raza mutante. Por supuesto, no es la primera vez que Magneto intenta reformarse como miembro de los X-Men. Cuando el Profesor X dejó la Tierra para unirse a Lilandra en el Imperio Shi'ar, le pidió a Magneto que asumiera el cargo de director de la escuela. Magneto adoptó un nuevo traje heroico que abandonó por completo su armadura más reconocible. Llevaba un leotardo morado ajustado sin mangas, con guantes morados largos, una capa y una M más clara en el torso. Fue uno de los peores rediseños de Magneto que afortunadamente nunca regresó, aunque los fanáticos conocieron su versión animada durante la transmisión de X-Men 97. Número 20. Captain Punisher. Civil War dividió a la comunidad heroica cuando los héroes eligieron bandos en la lucha entre el Capitán América y Iron Man. Incluso uno de los mejores antihéroes de Marvel se unió a la lucha y se alió con su héroe, el Capitán América. Sin embargo, la brutalidad de Punisher no fue bien recibida y el Centinela de la Libertad lo expulsó del escuadrón. Después de que el Capitán América se rindiera para terminar la pelea, Punisher recogió su capucha y la modificó para crear un nuevo traje patriótico con influencias del Capitán América. Sin embargo, lo abandonó después de encontrarse con Hate-Monger con su propia versión alterada del traje del Capitán América. El nuevo aspecto de Punisher no encajaba con el personaje y en el proceso empañaba un poco el legado de Steve. Número 21. Ghost Rider de los 90s. En 1990, Howard Mikey y Javier Saltares relanzaron con éxito el personaje Ghost Rider de Marvel, presentando una serie completamente nueva protagonizada por una nueva versión del personaje clásico. Esta nueva versión estaba vinculada con su anfitrión humano, Dan Ketch, y vestía botas negras, pantalones grises y una chaqueta de cuero negra. Era un look clásico de motociclista y le sirvió al personaje, ya que Ketch se volvió mucho más popular que el Ghost Rider original Johnny Blaze. Aunque los poderes de Blaze provenían del demonio Zarathos, no estaba claro cómo fue que Ketch obtuvo los suyos. Posteriormente se explicó que fue poseído por Noble Ketch, uno de sus antepasados que había sido maldecido en el siglo XVIII y eligió suicidarse en lugar de seguir adelante con la maldición. El cielo y el infierno lucharon por él y llegaron a un acuerdo en el que podría poseer a sus descendientes y usarlos para transformarse en el espíritu de la venganza. Con este nuevo conocimiento, Noble decidió cambiar su apariencia optando por una extraña elección de colores para un Ghost Rider. Simplemente era demasiado naranja brillante. Número 22. Godpack Armor. A mediados de los años 90, Thor se encontraba en una situación extraña. Después de estar desaparecido durante unos años mientras Eric Masterson asumió el papel del nuevo Thor, Odinson regresó y rápidamente se enfrentó a Dan Warlock y la Guardia del Infinito. Una vez que terminó, Thor realmente no tenía nada que hacer, por lo que el escritor entrante Roy Thomas lo vinculó con el Alto Evolucionador. El Alto Evolucionador siempre estaba tratando de crear nuevos equipos de superhumanos y lo logró con un nuevo grupo de seres basados en los dioses. Thor los bautizó como Godpack y de hecho se unió a su equipo. Cuando decidió unirse al grupo, pensó que debería conseguir un nuevo traje para conmemorar el cambio. Su nuevo traje tenía uno de los aspectos más inusuales que hemos visto en un traje de cómic. Por alguna razón, el chaleco de Thor solo cubría la parte media de su pecho, dejando al descubierto sus pectorales. Número 23. Malice. La Mujer Invisible tiene uno de los mejores disfraces jamás inventados para los cómics, como miembro de los Cuatro Fantásticos. Y entonces sucedió esto. El arco argumental de Malice en sí mismo fue verdaderamente mediocre, pero el disfraz está en otro nivel. Básicamente, Susan fue poseída por un demonio que la volvió malvada y usó un traje de Dominatrix para reflejar este cambio. Sue se convirtió en Malice en Fantastic Four número 280 en 1985. Su disfraz era muy exagerado incluso para la época. Incluía una máscara de cuero con púas. Malice intentó adquirir la gema del alma en un momento dado y luchó contra Sue por el control de su cuerpo durante el crossover de Infinity War, a principios de los 90. El estilo de Dominatrix de cuero negro con púas incluidas va tan en contra de la imagen que los lectores tienen de Sue Storm. Por suerte, su skin para Marvel Rivals tuvo un diseño muy bueno que ha sido muy alabado por los fans. Número 24. War Machine de los 90s. En los años 90, Marvel intentó separar a War Machine del legado de Iron Man, y el resultado fue sumamente desfavorable. James Rhodes había estado usando una armadura diseñada por Tony Stark. Sin embargo, Stark era el villano del crossover de Avengers The Crossing, y por lo tanto Rhodey no pudo obtener otra armadura de él después de que perdiera su armadura original tiempo después.
En cambio, Rose fue elegido por algunos extraterrestres para usar una armadura alienígena especial llamada Warwear. Esta armadura fue diseñada intencionalmente para parecer muy alienígena, pero tenía un aspecto muy extraño. Cuando la mayoría de los Vengadores, incluido Iron Man, aparentemente murieron durante Onslaught, Rhodes renunció a Warwear, sacrificándolo para borrar toda la información sobre la tecnología de Iron Man de los servidores de Stark Enterprise. Número 25. Rachel Summers Hellfire Gala. Durante la era de Krakoa se llevó a cabo un evento conocido como la Hellfire Gala, donde los mutantes se reunían para nombrar a un nuevo equipo de X-Men. Esta era una fiesta de etiqueta, por lo que los mutantes aprovechaban para expresar su particular estilo. Durante esta entrega vemos el traje de Rachel, el cual es el más escandaloso de todo el evento. Este atuendo es un guiño al disfraz que usaba en los años 80 bajo el control de Apocalypse, una decisión bastante extraña que deseará recordar aquellos días donde era tratada como un animal. El traje rojo con picos recuerda a una dominatrix, y a pesar de que podría parecer una especie de simbionte, está hecho completamente de tela. Número 26. Scarlet Witch de los 90s. La Bruja Escarlata tiene uno de los trajes más emblemáticos de todos los cómics, y sus versiones modernas generalmente reflejan algunos elementos de él. Como muchos otros personajes de los años 90, pasó por una etapa en la que realmente quería probar algo nuevo. Wanda cambió su característico traje de bruja por algo parecido a un traje de baño, con guantes y botas de color rojo. Sumado a esto, se cortó el cabello y fue pintado de un color castaño y menos rojizo. Este cambio fue tan drástico que ya no presentaba nada del diseño clásico de la bruja más allá del color rojo. Número 27. Hércules de la Era Crossing. En las primeras historias de Hércules con los Vengadores, la personalidad de la deidad era muy exagerada, siendo un alivio cómico, pero uno que no encajaba del todo en el equipo al tratarse de un ser divino. Cuando regresó a los Vengadores durante la famosa etapa de Bob Harras, Steve Epstein y Tom Palmer, Harras intentó humanizar más al personaje. Una de las formas en que lo hizo fue reducir su nivel de poder, así como darle a Hércules un nuevo traje. Sin embargo, con el tiempo, el traje degradó hasta el punto en que básicamente era solo una camiseta sin mangas estirada. Sin barba, parecía un Rocky Balboa deprimente. Por fortuna, la editorial entró en razón y regresó a Hércules a su antigua gloria. Número 28. Spider-Man de Oscorp. Hace poco, Spider-Man obtuvo un nuevo traje de la mano de un reformado Norman Osborn. En esta historia, Oscorp patrocinó a Spider-Man dándole una especie de uniforme corporativo. Este concepto no es completamente nuevo. Durante la era All New, All Different Marvel, Spider-Man se convirtió en el rostro de Parker Industries, con un traje que aún conservaba intactos los elementos tradicionales de Spider-Man. A pesar de tomar prestados muchos elementos del diseño del MCU y de Iron Man, el traje de Spider-Man de Oscorp no funcionaba en ningún nivel. Las luces brillantes chocan de manera extraña con la textura de la tela del traje, y los colores están tan intencionalmente apagados que carece de la vitalidad del rojo y azul icónicos de Spider-Man. El traje pasó a la historia sin pena ni gloria, y es muy probable que sea olvidado en un par de años. Número 29. Spider-Woman Charlotte Whitter. Jessica Drew, Julia Carpenter o Gwen Stacy tienen algunos de los mejores trajes de Spider-Woman. Sin embargo, existió uno que cambió radicalmente el estilo de las heroínas arácnidas para mal. Este error de moda en verde y amarillo es cortesía de Charlotte Whitter, la nieta de Madame Web. En un intento por convertirse en la Spider-Woman definitiva, Charlotte enfrentó a las otras mujeres araña para absorber sus poderes. Su disfraz era una especie de traje de baño verde combinado con guantes largos del mismo color, una máscara verde con ojos rojos y botas largas de color azul. El traje realmente no encajaba con la estética de Spider-Man o de Spider-Woman, siendo que más bien parecía algo digno de una versión femenina de Scorpion. Número 30. Franken Castle. Al comienzo de Dark Reign, Norman Osborn fue instalado como el jefe de Hammer, la principal agencia de inteligencia del país que reemplazó a S.H.I.E.L.D. Muy consciente de la verdadera villanía de Norman, Punisher se propuso asesinar al recién nombrado jefe de inteligencia solo para incurrir en toda la ira de los Vengadores Oscuros de Norman. Si bien Punisher pudo evadir a sus perseguidores supervillanos por un tiempo, el retorcido hijo de Wolverine, Daken, finalmente arrastró a Castle y desmembró por completo al justiciero. Los restos del Punisher fueron recuperados por la legión de monstruos que acechaban bajo las calles de la ciudad de Nueva York. Reensamblado y resucitado como una criatura no muerta por Morbius, Castle defendió a la legión de monstruos de aquellos que lo cazarían y perseguirían mientras conservaba un grado de su inteligencia, mientras que su fuerza y resistencia habían sido significativamente aumentadas en su nueva forma. El diseño fue muy criticado por los lectores, pero no duró mucho ya que la editorial revirtió a Frank a su estado original con una justificación algo decepcionante. Esta etapa solo sirvió para recordarle a Marvel que Frank es un personaje muy querido
debido a que es un humano normal que usa su ingenio para poder equipararse con los superhéroes y villanos que enfrenta, demostrando que no necesita ningún tipo de superpoder. Número 31. Thor The Hero Reborn. Hero Reborn fue un mal intento de la compañía por reiniciar a los Vengadores y a los Cuatro Fantásticos, y como tal, trajo varios trajes nuevos muy cuestionables. El traje de Thor durante esta etapa dejó de lado la capa roja suelta y las botas hasta la rodilla, y los sustituyeron por pantalones dorados metálicos y un enorme taparrabos. Si eso no fuera suficientemente tonto, el casco alado característico de Thor era de un tamaño enorme, haciendo de sus alas enormes, lo cual causaba que su cabeza se viera más pequeña. Los críticos y los fanáticos por igual detestaron el nuevo traje, que afortunadamente fue retirado después de un corto tiempo a favor de un traje de Thor más tradicional. Incluso así, la línea Hero Reborn resultó ser un fracaso. Número 32. El clon de Magneto. En los años 90, Marvel Comics intentó renovar a Magneto para un público más joven y atrevido. Su solución fue matar a Magneto y dejar que su clon adolescente, Joseph, tomara su lugar. Como era de esperar, Joseph fue rechazado casi de inmediato por los lectores, debido a que el amo del magnetismo era considerado como uno de los mejores villanos de la editorial. Joseph parecía y actuaba como uno de los miembros de los X-Men en lugar de una versión joven de Eric Lehnsherr, el cual ya había sido presentado a los fans en historias retrospectivas. Este rechazo por los lectores orilló a Marvel a traer de regreso al Magneto clásico. Vale la pena señalar que Joseph solo fue realmente aceptado cuando regresó como un villano al que Magneto y los X-Men tuvieron que eliminar. Número 33. Scarlet Spider de Marvel Legacy. Si hay un disfraz casi tan bueno como el traje clásico de Spider-Man, es el de Ben Reilly, la araña escarlata original. Tiene la misma simplicidad que el disfraz de Peter. Cuando Ben finalmente fue revivido a finales de la década de 2010, la gente estaba emocionado de verlo nuevamente vestido con el traje de Scarlet Spider. Desafortunadamente obtuvieron un traje diferente, uno que Ben Reilly robó de un cosplayer de Spider-Man. Los tonos rojo y azul no eran adecuados, y el traje parecía más un rediseño de los años 90. Los lectores también pudieron ver extrañamente a Ben sonriendo debajo de la máscara, ya que estaba muy pegada al rostro del clon. Afortunadamente, la protesta de los fanáticos impulsó el regreso al traje clásico de Ben, aunque Marvel intentó justificarlo, diciendo que este cambio era parte de la trama de la serie. Número 34. El traje verde de Wonder Man. En 1986, Wonder Man se había mudado a Hollywood para convertirse en actor, y cuando los Vengadores abrieron una sucursal de la costa oeste, fue una elección fácil para el equipo. Sin embargo, a medida que su perfil aumentó con el nuevo equipo en la zona, fue elegido para una importante película interpretando a una copia de Conan el Bárbaro. Su agente le consiguió a Wonder Man un traje nuevo y extremadamente llamativo, de color verde oscuro, rojo y amarillo. El traje era simplemente horrendo y parecía más un equipo de buceo que un disfraz de superhéroe. Por supuesto, las críticas de los fans no tardaron en llegar, y los encargados de West Coast Avengers tuvieron que devolverle su traje anterior. Número 35. Ultimate Shocker. El objetivo del universo Ultimate era modernizar a los personajes de Marvel Comics. Esto condujo a muchos cambios de diseños erróneos que confundían los trajes sombríos con el realismo. Shocker fue uno de los más afectados. En lugar de un disfraz extravagante pero memorable, Ultimate Shocker parecía ser un rechazado de una banda de rock. El rediseño de Ultimate Shocker encarnó la tendencia aburrida de la década de 2000, en la que se simplificaban los trajes de los personajes más fantasiosos y o coloridos con el pretexto de que la falta de imaginación era realista. Si bien Shocker nunca ha sido un villano destacado en el universo principal, siempre había sido un personaje muy reconocible de la galería de Spider-Man. Número 36. Punisher 2099. Cuando se lanzó la línea de 2099 en 1992, los fanáticos estaban emocionados por ver lo que les deparaba el futuro a sus héroes favoritos de Marvel. Si bien 2099 presentó a los fanáticos algunos personajes geniales, otros no eran tan buenos. El Punisher 2099 es Jake Gallows, un justiciero del futuro que porta una pistola. Mientras que el traje de Gallows presenta la icónica calavera de Punisher, el traje de Frank Castle funcionó gracias a su diseño simplista. Claramente, a favor de un espíritu de cuanto más mejor, Gallows adornó su traje con hombreras rojas gigantes y bolsas en abundancia. Punisher 2099 era un claro ejemplo de la exageración de los 90s. Número 37. Dark Devil. Marvel Comics lanzó el sello Marvel Comics 2, MC2, en octubre de 1998, que mostraba una línea temporal alternativa para el universo principal. En la línea temporal de MC2, Daredevil muere y en una combinación de resurrección y posesión demoníaca, Riley Tyne termina con poderes demoníacos y los recuerdos de Matt Murdock.
Los artistas intentan transmitir la naturaleza demoníaca del personaje, ampliando las características del traje hasta convertirlas en puntas afiladas. Sin embargo, esto no transmite la naturaleza oscura del personaje y pierde la identidad del diablo. Esta versión del traje de Daredevil en realidad parece menos siniestra que el traje rojo clásico. Número 38. Ultimate Black Widow. La segunda Black Widow del universo Ultimate fue Jessica Drew, quien en este mundo es un clon de Peter Parker. El disfraz original de esta versión era un traje rojo de cuerpo completo con una araña similar a la de Venom, un diseño simple pero que captó la atención de los fans. Tras los sucesos de Cataclismo, los Ultimates originales se separaron, por lo que Jessica decidió reunir a todos los héroes jóvenes que pudo para crear una nueva versión del equipo. Jess incluso cambió su identidad por la de Black Widow para reflejar su nuevo papel como líder del grupo. El problema era que su traje eliminó toda la esencia del personaje. Este diseño era más un traje de espía que otra cosa, además de que Jessica se cortó el pelo y complementó su diseño con una fea chaqueta de cuero. Este traje eliminó por completo los elementos de Spider-Woman que definían al personaje. Número 39. El Iron Man con nariz. A veces, el cambio más pequeño puede tener el mayor impacto. Iron Man puede tener más rediseños que cualquier otro personaje además de Wasp, y tiene muchos diseños cuestionables, pero nada es tan inquietante como el periodo en el que el héroe acorazado tenía nariz. El Iron Man de cara lisa era lo normal hasta Invincible Iron Man número 68, cuando los lectores se encontraron con un Iron Man con una nariz que no podían ignorar. Este pequeño cambio convirtió de repente a Iron Man de genial a aburrido. Parecía que Tony se había disfrazado del hombre de hojalata del Mago de Oz. En el número, Iron Man explica que el nuevo aspecto le ayudará a infundir miedo en los corazones de sus enemigos. Para ser sinceros, es un aspecto bastante horripilante. Número 40. Spider-Man The Secret War. Durante el evento Secret War, Nick Fury envió a Spider-Man en una misión de espionaje a Latveria. El traje clásico de Spidey era demasiado brillante y colorido. En cambio, le dieron un traje mayormente negro para ayudarlo a mantener el sigilo. El problema con este traje es que intenta mezclar demasiados elementos de Spider-Man. Es mayoritariamente negro, pero aún conserva los patrones de la telaraña alrededor de los brazos, las piernas y la cabeza, que se ven extraños en contraste con el negro. Si el objetivo era evitar ser detectado, un traje sin adornos sería más práctico. El traje de Spidey en Secret Wars no debería haber tenido ningún detalle rojo o azul. A pesar del diseño y los colores recargados, el traje ha reaparecido en varios videojuegos del personaje. Número 41. La mole de los 90s. Ben Grimm, más conocido como The Thing, tiene un diseño icónico. Ya sea que usa un traje de baño o una camiseta sin mangas, este hombre de roca se las arregla para aguantar los golpes y hacer que funcione. Pero resulta que hay un estilo que ni siquiera le queda bien al sobrino favorito de la tía Petunia, un casco ridículo y totalmente patético. Después de que una feroz batalla con Wolverine dejara a Grimm con horribles cicatrices faciales, The Thing comenzó a usar un casco en un esfuerzo por ocultar su rostro desfigurado. El casco se introdujo originalmente en las primeras aventuras de los Cuatro Fantásticos y, como tal, no era algo de todo fuera de lugar, pero este error de moda no fue bien recibido por los lectores. El estilo del casco se mantuvo durante un tiempo, pero después de una protesta de los fans, se abandonó sin contemplaciones y The Thing volvió a mostrar su rostro rocoso. Número 42. Miles Morales de Chase Conley. Tras la salida de Brian Michael Bendis de Marvel, la editorial buscó darle un nuevo lugar a Miles dentro del universo 616, pero realmente no sabían qué hacer con él. En un intento por revitalizar al personaje y diferenciarlo de Peter Parker, Marvel le encargó al dibujante Chase Conley que le diseñara un nuevo traje. El resultado fue todo menos un traje de superhéroe. Este atuendo contaba con unos pantalones ajustados, una chaqueta negra con rojo y una máscara negra con lentes rojos. El traje también dejó de lado las características telarañas de Spider-Man, además de que el diseño en sí parecía más una nueva versión de Scarlet Spider que de Miles Morales. Número 43. Ultimate Mr. Sinister. Algunos personajes del universo Ultimate original simplemente no han envejecido bien. A menudo pueden parecer el producto de un tiempo en el peor sentido de la palabra, especialmente cuando roban elecciones de moda poco acertadas de la época para que los personajes parezcan más modernos o realistas. El siniestro de Tierra 1610 es sin duda una víctima de esto. Desde los horribles tatuajes hasta la camiseta blanca sin mangas y el gorro, esta versión de Nathaniel Excess no tiene nada que ver con el aspecto original del personaje. En lugar de parecer un villano principal de los X-Men, parece uno de los típicos matones que Daredevil o Spider-Man detendrían un martes por la mañana. Número 44. Ant-Man de los 90s. Ya sea Hank Pym o Scott Lang vistiendo el traje, el diseño de Ant-Man suele destacar por su simplicidad y la practicidad por sobre los accesorios torpes e innecesarios. Al final del día, el poder del personaje hace la diferencia.
por lo que el disfraz no debería ser el centro de atención aquí. En el número 405 de Fantastic Four de 1995, Lang recibe un nuevo traje diseñado por Christophe Bernard. Si bien existen similitudes entre las versiones moderna y clásica del traje de Ant-Man, también presenta un símbolo de hormiga gigante en el medio del pecho. Si a eso le sumamos el hecho de que el traje es rojo y azul, parece más algo que Spider-Man usaría. Afortunadamente, alguien se dio cuenta de que este diseño simplemente no funcionaba y desapareció tan rápido como se presentó. Número 45. Gambito de X-Factor. El traje de Remy en X-Factor parecía que se esforzaba demasiado por ser una actualización moderna del diseño clásico. Gambito se unió al equipo en All New X-Factor número 1. Esta alineación del equipo era patrocinado por una corporación. Carson Snow, director ejecutivo de Serval Industries, compró el nombre del equipo y técnicamente era su jefe. El problema precisó con el disfraz de Gambito, que es demasiado corporativo para él. En lugar de un pañuelo, Remy se puso unas gafas de sol elegantes. El problema es que el aspecto es demasiado elegante para quién y qué se supone que es Gambito. Número 46. Joe Garrison. En 2024, Marvel tuvo la idea de convertir al Punisher en el líder de la mano y tras ser derrotado, fue reemplazado por un ex agente de S.H.I.E.L.D. llamado Joe Garrison. El personaje cuenta con una historia interesante y una buena escritura en su miniserie. Realmente es un personaje interesante, pero no es tan bueno como para reemplazar a Frank. Joe fue muy criticado por los puristas del cómic que no deseaban ver que alguien además de Frank portara el traje. Su diseño en particular no es malo, pero altera la clásica calavera del personaje. Joe entró en este listado por el simple hecho de ser un sucesor de Frank Castle. Como dije, es un buen personaje, pero los fans jamás aceptarán que exista otro Punisher. Número 47. Spider-Man The Go Down Swinging. El traje negro es uno de los mejores diseños de Spider-Man. Es simple, elegante y funcional. Es por eso mismo que no entiendo por qué Marvel se atrevió a cambiar su diseño. Durante Venom War, Peter se reunió nuevamente con el simbionte y obtuvo un nuevo traje con cadenas y más detalles en blanco. El traje era pasable, pero el que realmente era horrible apareció en Spider-Man número 800. En este cómic, Peter usa a Venom para hacer frente al Duende Verde luego de que se uniera al simbionte Carnage. Por alguna razón que no tiene sentido, el traje cambió la característica araña por una más parecida a la de Ben Reilly, además de que sus ojos sobresalían de la máscara, dándole una apariencia extraña en algunos paneles. La historia hubiera sido más satisfactoria si simplemente hubieran usado el diseño clásico del simbionte. Número 48. Ultimate Jean Grey. En lo que respecta a la versión Ultimate de Jean Grey, hay muchos aspectos del personaje que son problemáticos. La forma en la que está escrita parece muy distinta a la Jean a la que estamos acostumbrados, pero es mucho de esperar de un cómic diseñado para actualizar personajes que fueron creados en los años 60. Sin embargo, su disfraz es un poco exagerado. Jean Grey es el arquetipo de la chica buena dentro de los X-Men, lo cual es importante cuando se revela contra este rol bajo la influencia del Fénix. En cambio, la Jean Ultimate posee una apariencia más ruda que simplemente no va acorde con el personaje. El problema no es que el diseño sea revelador, simplemente la construcción general del personaje no funciona en las historias de Jean Grey. Número 49. La armadura de Psylocke. Psylocke ha tenido una historia complicada en cuanto a su vestuario. Apareció por primera vez como la hermana del Capitán Bretaña en Captain Britain número 8. Con el tiempo migró a los cómics de X-Men, donde ha sido un miembro destacado desde entonces. Es más famosa por su traje de baño con diseño ninja, pero en realidad ha usado muchos atuendos diferentes. Si bien su disfraz original era bastante horrible, seguía el motivo del Capitán Bretaña. No es genial, pero encaja con los cómics de la época. Su peor aspecto llegó cuando su mente fue trasladada a otro cuerpo. Le lavaron el cerebro, se convirtió en una asesina de la mano y comenzó a llamarse Lady Mandarin. Esta nueva identidad vino acompañada de una nueva armadura. Tenía un aspecto tosco, demasiado complejo y venía con un extraño casco. Se supone que los asesinos son escurridizos, pero cualquiera vería ese casco a una milla de distancia. Número 50. Spider-Man 2211. En el año 2099, Miguel O'Hara se inspiró en el legado de Peter Parker y por ello se convirtió en un superhéroe en su honor. Este personaje, más conocido como Spider-Man 2099, fue muy querido por los lectores. No solo fue genial ver a Spidey en un entorno futurista, sino que tiene uno de los trajes arácnidos más geniales de todos los tiempos. Entonces, cuando Marvel creó otro Spider-Man futurista, uno asumiría que los fanáticos estarían encantados. Lamentablemente, Spider-Man 2211 no fue nada parecido. Su nombre es Max Bourne y su diseño parece una mala mezcla entre Spider-Man y el Dr. Octopus. El casco de 6 ojos de Max es ridículo. Sus guantes y botas son demasiado grandes y los tentáculos rojos lucen fuera de lugar en el uniforme de Spider-Man 2211. Contrario a Spider-Man 2099, que vuelve a aparecer cada cierto tiempo,
el Spider-Man de 2211 es tan malo que ni siquiera es muy visto en los eventos del Spider-Verse. Probablemente esta sea la versión más olvidable del trepamuros. Actualmente, Marvel es la editorial que goza con las mayores ventas de cómics y es seguro que continúen trayendo nuevas historias por muchos más años. Puede que en un par de décadas los trajes actuales de superhéroes sean considerados malos, pero por ahora nosotros nos despedimos aquí de este listado. Espero que les haya gustado y se animen a hacer sus propios tops de malos diseños. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.